La yuca es una de las plantas más poderosas del mundo, y nadie te lo ha contado cómo es. Parece una simple raíz, pero lo que esconde por dentro ha cambiado el rumbo de países enteros, ha evitado hambrunas masivas y sostiene industrias que valen miles de millones de dólares. ¿Y lo más loco? Probablemente la has comido, la has usado, la has tocado, y no tenías ni idea. Ahora mismo, más de 300 millones de toneladas de yuca se cultivan cada año en el mundo. No estamos hablando de un cultivo cualquiera. Estamos hablando de una raíz que se puede convertir en harina, en pegamento, en combustible, en bioplástico, en papel fotográfico, en medicamentos y hasta en ingredientes de productos de belleza. Y sí, también está en el pan que te comes, en los snacks que compras y en la comida de tu perro. Pero la historia de la yuca no empieza en una fábrica moderna ni en una tienda. Empieza en la tierra, enterrada, en silencio, donde crece como una bomba de almidón natural. Y lo más increíble, no se planta con semillas, se planta con un pedazo de tallo, como si la planta se multiplicara a sí misma. Se corta, se clava en la tierra y empieza el ciclo. Tan simple como brutalmente eficiente. En menos de 10 meses, una planta de yuca crece hasta los 3 metros de altura. Bajo tierra, sus raíces se expanden en forma de tubérculos gordos, ricos en almidón. Y cuando están listas, comienza una operación que parece sacada de una película de ciencia ficción. En campos gigantescos, cosechadoras especializadas cortan los tallos, excavan y sacan las raíces enteras del suelo, una tras otra, como si fueran zanahorias gigantes. Es una coreografía perfecta entre máquinas y personas. Pero no todo se hace con tecnología. En muchas partes del mundo, la yuca se sigue cosechando a mano. En suelos difíciles, zonas montañosas o terrenos pequeños, los agricultores cortan, cavan y levantan las raíces con herramientas simples. No es un trabajo fácil. Se hace bajo el sol, con calor, con esfuerzo físico. Pero es clave. Porque una sola raíz dañada puede arruinar todo un lote. La yuca es sensible. Si se contamina, se echa a perder. Por eso, una vez cosechada, se transporta lo más rápido posible a las plantas de procesamiento. Y es ahí donde ocurre la transformación real. Las raíces, aún cubiertas de tierra, llegan en camiones a fábricas donde empieza un proceso completamente automatizado. Primero se inspeccionan, se descartan las que no sirven, y luego se lavan con chorros de agua a presión dentro de tambores giratorios. Se limpian sin químicos, solo con tecnología. Todo está diseñado para extraer el máximo de almidón sin perder calidad. Después viene el triturado. La yuca se convierte en una pasta espesa, cargada de almidón suspendido en agua. Y aquí entra en juego la ciencia. Centrifugadoras que giran a velocidades altísimas separan la fibra del líquido. El resultado es un concentrado de almidón puro, blanco, limpio. Oro blanco. Ese almidón no se desperdicia ni un gramo. Se seca, se enfría y se empaca para ser enviado a industrias de todo tipo. Y lo mejor es que todo lo que sobra, se usa. La fibra sirve para alimentar ganado. El agua usada en el proceso se trata y se reutiliza. Algunas fábricas incluso generan su propia energía a partir de los residuos de la yuca, produciendo biogás para alimentar las mismas máquinas que la procesan. Es un sistema cerrado, eficiente y brutalmente inteligente. ¿Te está pareciendo una locura? Pues aún no has visto nada. Porque la yuca no solo es alimento ni solo es industria. También es historia. Es cultura. Es resistencia. En África, en Asia, en América Latina, la yuca ha sido la salvación silenciosa de millones de personas. Durante guerras, sequías, crisis, cuando no quedaba nada más, ahí estaba la yuca. Y si has llegado hasta aquí, es porque tú sí valoras este tipo de contenido. Así que no te vayas sin hacer algo. Suscríbete al canal, dale like a este vídeo y comenta. ¿Sabías que la yuca era así de increíble? ¿O que la has usado toda tu vida sin saberlo? Porque esto recién empieza. Lo que viene después incluye cómo se transforma en combustible, cómo se elimina su toxicidad natural y cómo se convierte en uno de los ingredientes más valiosos del futuro. Una vez que el almidón se ha separado de la fibra, comienza una de las fases más delicadas del proceso, el secado. Aquí no se puede fallar. Si se hace mal, el almidón pierde calidad, se apelmaza o desarrolla hongos. Por eso, las fábricas utilizan secadores flash que expulsan aire caliente a velocidades impresionantes. En segundos, toda la humedad desaparece y queda un polvo blanco, fino, perfecto. Este almidón seco, con menos del 13% de humedad, se enfría con aire filtrado para evitar que el calor lo degrade.
Luego pasa por un tamiz vibratorio que rompe cualquier grumo, filtra impurezas y asegura una textura uniforme. De ahí, directo al envasado. Bolsas de 25 kilos, de 50, o hasta sacos gigantes de 1 tonelada para exportación industrial. Cada gramo cuenta. Cada bolsa viaja a diferentes industrias que lo usan para fabricar pan, fideos, dulces, medicamentos, cosméticos, cartón y un larguísimo etcétera que no te imaginas. Y mientras tú estás viendo esto, en algún lugar del mundo hay una fábrica funcionando 24 horas al día procesando yuca. Una raíz que muchos despreciaron, pero que hoy compite con gigantes como el maíz, el trigo o la papa. ¿Por qué? Porque la yuca es más barata, más resistente, más adaptable y tiene un rendimiento brutal en almidón. En algunos casos, hasta un 85% del contenido total. Nada se le acerca. Pero eso no es todo. La yuca también es una fuente de energía. Literalmente. Algunas variedades se procesan especialmente para producir bioetanol, un tipo de combustible ecológico que sustituye a la gasolina. Países como Tailandia, Nigeria y Brasil ya lo usan a gran escala. La pasta resultante se fermenta, se destila y se transforma en etanol que puede alimentar vehículos, generadores eléctricos o incluso aviones en el futuro cercano. Estamos hablando de una raíz que, además de dar de comer, mueve autos. Y como si eso fuera poco, el residuo que queda después del destilado no se bota. Se usa para generar biogás, una fuente de energía renovable que alimenta las mismas fábricas donde se produce. Es un ciclo perfecto. La yuca entra como raíz, se transforma en alimento, en combustible, en energía, y nada, absolutamente nada, se desperdicia. Y detrás de todo esto, hay tecnología de punta. Sensores que analizan la pureza del almidón en tiempo real, sistemas automáticos que controlan la temperatura y la humedad del secado, robots que envasan a toda velocidad. Este no es un trabajo rústico. Es una maquinaria perfecta. Y está cambiando el mundo desde abajo, desde una raíz que pocos valoraban. Ahora, volvamos al principio. Porque hay algo que no hemos contado del todo. La yuca contiene compuestos naturales que, si no se eliminan correctamente, pueden resultar tóxicos. Estos compuestos se llaman glucósidos cianogénicos. Cuando la raíz se rompe, libera pequeñas cantidades de cianuro. Por eso, todo el proceso de lavado, triturado, filtrado y secado está diseñado también para eliminar ese riesgo. Las plantas modernas tienen sistemas de eliminación que aseguran que el producto final esté completamente libre de compuestos dañinos. Esto no es opcional. Es obligatorio. Especialmente en variedades de yuca amarga, que tienen niveles más altos de estos compuestos. Pero hay una batalla silenciosa. Por un lado, comunidades que han cultivado yuca por generaciones. Por otro, empresas que modifican genéticamente sus raíces, las patentan y las venden. Incluso han llegado a recolectar material de yuca tradicional, lo alteran levemente en un laboratorio y lo registran como propiedad privada. Lo llaman innovación. Pero es robo. Algunos países no se están quedando de brazos cruzados. En América Latina y África, movimientos y cooperativas están protegiendo sus variedades nativas, procesando su propia yuca y exportando sin intermediarios. En Asia, se está invirtiendo en tecnología local para que el valor se quede en casa. Y está funcionando. El poder de la yuca no está solo en lo que produce. Está en quién la controla. Y ahora mismo, la elección es clara: seguir vendiendo la raíz al precio más bajo, o controlar el proceso completo y quedarse con el verdadero valor. Y cada vez más países lo están entendiendo. Porque el futuro no está en vender toneladas de materia prima sin transformar. El futuro está en tener fábricas, tecnología, marcas propias. En exportar productos terminados con alto valor, no sacos de raíz cruda. Y la yuca, por su versatilidad, es perfecta para eso. En algunas regiones de África, por ejemplo, pequeñas comunidades han montado microindustrias donde producen harina sin gluten, galletas, chips e incluso papel biodegradable a partir de yuca. No solo venden, sino que enseñan. Capacitan a otros. Generan empleo local. Lo mismo está ocurriendo en zonas rurales de América Latina, donde emprendedores jóvenes están creando marcas propias, empaques ecológicos y productos con identidad cultural a base de esta raíz milenaria. Y eso es justo lo que grandes corporaciones temen. Porque una yuca que se procesa localmente, que se vende sin intermediarios, que genera valor en origen, es una yuca que escapa a su control. Por eso invierten en patentes, en acuerdos comerciales restrictivos, en campañas de estándares de calidad que excluyen al pequeño productor. Pero hay una verdad que no pueden tapar:
el conocimiento tradicional funciona. Y cuando se combina con tecnología accesible y voluntad política, puede romper cualquier estructura de dependencia. No se trata solo de sembrar. Se trata de decidir qué modelo de desarrollo queremos. Si uno que reparte la riqueza o uno que la concentra. Porque si algo ha dejado claro la yuca es que no hace falta oro ni petróleo para transformar una nación. Hace falta visión. Hace falta soberanía. Y gracias a décadas de innovación, hoy se puede garantizar que el almidón de yuca es uno de los más seguros, más puros y más versátiles del mercado global. Ninguna otra raíz ofrece tanto con tan poco. Además, la yuca tiene un sabor neutro. No altera el sabor de los alimentos. Por eso, es perfecta para espesar sopas, salsas, helados, yogures. Es usada en dietas libres de gluten, en fórmulas infantiles, en suplementos alimenticios, incluso en productos veganos como sustituto de lácteos. Y lo mejor, es extremadamente barata de producir. Por eso, grandes corporaciones la usan en masa, pero rara vez lo dicen. ¿Sabías que muchas etiquetas que dicen almidón modificado o espesante natural están hablando de yuca? Está en tus cereales, en tus galletas, en tu leche de almendra, incluso en la cápsula de los medicamentos que tomas cuando estás enfermo. Detrás del auge de la yuca también hay desafíos. El monocultivo, la sobreexplotación del suelo, el uso excesivo de agroquímicos en algunas regiones, son riesgos reales. Pero incluso eso está cambiando. Porque cada vez más productores están adoptando sistemas sostenibles, rotación de cultivos, fertilizantes naturales, agricultura regenerativa. Y aquí es donde la yuca vuelve a brillar. Porque, al ser resistente y de crecimiento rápido, permite recuperar suelos agotados y convivir con otros cultivos sin competir. Puede usarse para rehabilitar terrenos y como parte de estrategias contra el cambio climático. Y cuando se integra bien, los beneficios se multiplican. Más empleo, menos hambre, más energía, menos contaminación. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Crees que la yuca podría cambiar el mundo? Nos leemos en los comentarios.